Felipe Limarino es analista internacional. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos? Ramón, ¿cómo estamos? Buen día, gracias por invitarme a tu programa. Es un Espero gusto. se escuche bien el audio. Ahora mejor, ahora mucho mejor, Felipe. ¿Estas pretensiones de Estados Unidos tienen algún asidero? ¿Tienen alguna lógica? Mm, Bueno, es que tenía que pasar en algún momento, ¿no? Ya, sí. Es la consecuencia natural de la doctrina Monroe o la actualización de la doctrina Monroe. Eh, Donald Trump ha buscado desde principios de este año dejar en claro que su intención es ocupar su backyard, el backyard histórico de Estados Unidos, que somos nosotros, y no lo va a hacer retóricamente, simbólicamente, lo va a hacer de hecho, ¿no? No es un diplomático, él no es un político de carrera, aunque ya ha hecho política, no son, bueno, siempre ha estado haciendo política, pero su espíritu es siempre la de un comerciante, la de un dealer, la de alguien que busca un beneficio material, financiero, en lo que hace, ¿no? Entonces, lo de Groenlandia lo está viendo en ese sentido, lo cual no significa que sea simplemente eso, ¿no? Pero es la motivación principal de Trump. Él lo está haciendo por vanidad en relaciones internacionales para Morgenthau, ¿no? Un gran teórico de las relaciones internacionales, sería por gloria. Lo está haciendo porque quiere ser considerado no simplemente un magnate, sino el presidente de Estados Unidos que amplió una vez más la extensión geográfica de Estados Unidos y que mostró que el poderío y la capacidad real de empuje, de hegemonía, de dominio, etcétera, de Estados Unidos se puede ver en esa materialidad, ¿no? Y eso significa tener control sobre Groenlandia, que como dijiste al principio estuvo, porque no sabemos de aquí en adelante si va a continuar estándolo, bajo el control, la soberanía de Dinamarca. Y que ahora pues hace pocas horas atrás, creo que incluso el día de ayer, Donald Trump dijo que ya se ven perspectivas de negociación. No está muy claras todavía cuáles van a ser los términos, si es que se va a permitir, aunque Estados Unidos ya tiene la base aérea de Thule en Groenlandia, pero si es que se van a permitir otro tipo de enclaves y si esto a futuro, en futuro inmediato, bueno, eso tampoco es una preocupación para Estados Unidos, porque Dinamarca no representa ningún tipo de amenaza militar para ese país, ni la Unión Europea tampoco. Entonces es cuestión de tiempo y se va a determinar qué tipo de ocupación es la que se va a llevar ahí y las compensaciones que se van a realizar. Y bueno, están optando por eso los europeos porque la realidad es que los europeos simplemente desde pues de Gaulle, ¿no? Que fue el último Correcto. presidente, el último estadista que realmente se propuso construir a un ejército europeo capaz de ser un contrapeso a Estados Unidos, desde, pues no sé, 50, 60 años atrás, quizás más. Europa no ha construido ninguna capacidad militar real para defender sus fronteras, su espacio geoeconómico, geosocial. Lo único que ha hecho es ampararse bajo la protección de Estados Unidos, porque los europeos se consideran excepcionales, somos blancos, somos la cuna de la civilización moderna, somos racionales, todos los aspectos positivos que tú quieras, ¿no? Somos el lugar donde se dio la Revolución Francesa, aquí se pensaron los derechos humanos, todo lo que tú quieras, pero fuera de esa excepcionalidad, desde De Gaulle, no ha tenido Europa ningún tipo de capacidad real de defensa de sus fronteras. ¿Esta incapacidad militar es una incapacidad política? También, es que estamos en un momento en el que, a ver, tú que eres europeo, yo vivía allá unos 2 años y medio, hay un envejecimiento, ¿no?
Hay un envejecimiento en Europa y eso afecta a sus generaciones. No quieren tener hijos. Los migrantes son los que quieren tener hijos, ¿no? Eh, Hay un acomodamiento también. Hay bueno, no es cada año que pasa no es el mismo que sus mejores momentos, pero hay una cierta comodidad. Entonces hay una pérdida de perspectiva existencial sobre la dureza de la vida y sobre la necesidad de lucha, renovación y creatividad para mantener una civilización. Y eso afecta a la política. Entonces vemos eso, ¿no? Aquí hay un ímpetu que viene desde Asia, Estados Unidos todavía mantiene su ímpetu, está en decadencia, pero está ahí. China, Rusia nos están mostrando que tienen un gran futuro por delante. La India también viene en camino. En Medio Oriente hay ciertas pugnas, pero ahí está Arabia Saudita, los países de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita que está haciendo una transición disciplinaria, pero que muestra que puede incluso lograr, ¿no?, modernizarse y ser de aquí en la próxima década una potencia mediana. Entonces, hay todos esos ímpetus, menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Aquí se ha diluido un poco eso. Somos todavía una población joven, pero el hecho de tener Estados Unidos al norte y de que Estados Unidos en el liderazgo de Trump haya decidido, en el caso de Trump, retomar su doctrina imperial originaria, ¿no?, nos obstaculiza mucho pensar en un futuro articulado y de progreso, fuera de los problemas internos que tenemos como sociedades y la división política que arrastramos en particular en la zona que habla español, ¿no? Es Brasil es un imposible. caso Sí, particular. perdón, Felipe. Adelante, adelante. Brasil es un caso particular. El liderazgo de Lula, que a diferencia del liderazgo de Dilma, es un liderazgo ambivalente en relaciones internacionales que, pues mira, por un lado le proporciona una relativa capacidad de resistencia ante las fuerzas, ante las potencias, en este caso Estados Unidos, pero también China y Rusia, ¿no?, de maniobra, pero al mismo tiempo le coarta cada vez que se busca proyectar de manera internacional, porque quiere estar bien con todos. Entonces, es una situación ambigua, ambivalente, la de Brasil, y además su doctrina de relaciones internacionales de Itamaraty, que es también, Sí. está en ese sentido, ¿no? Querer llevarse bien con todo el mundo en un momento en el que tú tienes que decidir con quién vas a estar o contra quién vas a estar. Está, Bueno, veremos hasta qué punto eso le da dividendos y le permite garantizar su soberanía, pero ya vemos que lo que pasa con México, Trump dice voy a cerrar el espacio aéreo mexicano y lo hace, ¿no? O sea, es que ese es el problema. Es que cuando usted ha hablado de articulación, hay una desarticulación mundial. Mientras uno de los líderes, el más visible, el más mediático, siga siendo una persona con el talante de Donald Trump, el mundo está en peligro. Y no soy yo quien lo dice. Es decir, estamos en manos de una persona que tiene una serie de delirios muy preocupantes y que están llevando al mundo a situaciones límite, como se ha notado en Davos. Ya no son las alusiones personales de Macron a Trump y de Trump a Macron por los lentes de sol, y porque además Trump, no sé si lo sabía, creo que lo hizo con bastante mala intención. Macron tenía los lentes, llevaba puestos los lentes de sol en interiores porque había tenido un pequeño derrame en uno de los ojos, creo que en el ojo derecho o izquierdo, pero Trump utilizó eso para burlarse de Macron. Y hay cosas en la política internacional que se deben respetar siempre, y una de esas es el protocolo, la decencia y la actitud. Trump ha ido a Davos a mostrarse como una persona soberbia, altanera, que además tiene poder. Además tiene poder. Y es un poder peligroso en manos de una persona que, en fin, podemos poner en duda sus capacidades como gobernante, pero lo que creo que está fuera de toda duda es su tremenda incapacidad de resolver los asuntos en una mesa de negociaciones de una forma normal, de una forma coherente. Felipe.
No creo que sea tanto así, ¿sabes? Lo que vemos ahora es la expresión, es Trump en cuanto a subjetividad expresa una intersubjetividad que en este momento nos está invadiendo por todos lados, ¿no? Esa pulsión fascista, Sí, claro. que es propia de un momento en el que se quiebran las cosas, el estado de cosas, ¿no? Por eso se llama orden internacional, orden mundial, porque Sí. hay un cierto orden, hay una cierta jerarquía, ciertas dinámicas, ciertos espacios, ciertos tiempos que se consideran pues dados y que hay que respetar y dentro de los cuales hay que manejarse. Pero eso no es eterno, depende, No, no es eterno, generalmente pero eso depende generalmente de quiénes ganan las guerras, ¿no? En el mundo. Hay un momento en el que se contraponen diferentes potencias y el ganador o los ganadores imponen los términos en los que todo ese orden mundial se va a llevar adelante. Lo que vemos aquí es una situación en la que después de la Segunda Guerra Mundial, el orden que ha sido al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Ese orden hegemónico liderado por Estados Unidos bajo una cultura occidental, está en crisis. Y bueno, se ve amenazado y comienzan a surgir estas subjetividades como la de Trump. Pero también es algo que reverbera en otras tantas. Todos tenemos algo de Trump en este momento, porque estamos en un agárrate, alíate con quien puedas sí, pero no es y ese el punto. sálvate, ¿no? Porque Sí, aquí pero no hay un ordenamiento jurídico internacional ya, ese es el que se problema. vaya a respetar. Ese es el problema. Ha destruido la institucionalidad que existía en las relaciones internacionales, de un plumazo Trump. Y esto es preocupante. Felipe, ¿Alguna vez sí, existió eso? no, de una Yo creo forma, que, no, 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 de yo una creo que forma, a ver, Yo creo que, sí, Ramón, yo sí, creo que, sabes, bueno, es algo que se tiene que venir y tenemos que apañárnosla, ¿no? Lamentablemente en Sudamérica nosotros somos los grandes perdedores, estamos desarticulados, nuestra política exterior es una veleta. Estabas hablando del Mercosur, por ejemplo, que es un ahora vamos con tratado eso muy brevemente, sí. completamente desfavorable, ¿no? Por el sur, el Mercosur, que es un tratado que en los términos en los que ha sido negociado es completamente desfavorable y para Bolivia lo va a ser también porque después de que termine de plegarse, de adecuarnos toda su normativa y todo lo que sea necesario, va a tener que aceptar los términos de ese tratado. Falta la aprobación en el Parlamento Europeo, pero eso se puede lograr, no está cerrado. Ayer ya le han cerrado Por una el puerta, norte ¿eh? Ayer ya ha habido portazo, son. ¿eh? En Bruselas ha habido Sí, portazo ayer, pero ¿eh? es decir, es parte también. No estoy diciendo que lo vayan a aprobar, pero tampoco es que no lo han aprobado, ¿no? Todavía hay esas No. posibilidades. Por el norte tenemos Canadá, que se acercó a China justamente por los tarifazos que le ha metido Trump, las Claro. amenazas, y eso que Estados Unidos es muy dependiente de Canadá en lo que respecta al petróleo, ¿no? Es decir, hay una interdependencia ahí delicada. Canadá depende mucho del parque automotor, es decir, de la producción Es de así. automóviles de Estados Unidos. Ahora se quiere ir con China, con sus automóviles eléctricos. Entonces, hay también aquí una pinza que la doctrina Monroe solo está sufriendo los primeros reveses, ¿no? Es decir, por el norte y por el sur hay también una pugna, pero nosotros somos los que no tenemos iniciativa, ni siquiera Brasil, ni siquiera México, simplemente estamos adaptándonos y sufriendo, o nos vamos con el Mercosur, nos solucionamos con el Mercosur, sin cuestionarnos cuáles son los términos de la negociación, ¿no? Como decía Entiendo. Paulo Nogueira Batista, que es que fue exdirector del Fondo Monetario Internacional brasileiro, yo me baso en su parecer, ¿no? No hay que si alguien puede decir algo sobre eso es Paulo Nogueira Batista. Es un tratado completamente desfavorable, ¿no? Para ponerlo en síntesis, en resumen y conclusión. Y sin embargo se lo ha aprobado. 20 años ha estado en eso, se han prolongado Sí. las negociaciones y simplemente Lula, por querer apresurar esto, pues no cambió los términos de las negociaciones durante la presidencia de Bolsonaro, negociadores que entraron ahí, que fueron cambiados, ¿no? Impusieron o definieron nuevamente con gran desventaja para nosotros, para el bloque. Entonces, no es casual pues que en Davos Ursula von der Leyen, ¿no?
estuviese contenta y dijese, no nos vamos a detener en Latinoamérica, porque es un tratado ampliamente ventajoso, a pesar de todas las observaciones que se le pueden hacer desde Europa Sí. para Europa. ¿Mm? No Mira, sé. ¿cómo estamos entonces? Es una situación de desarticulación, de desagregación, y nosotros vamos a tener que cambiárnoslas. Es para mí es desagradable decirlo de esta manera. No, por favor. Es frustrante y me causa mucha impotencia. Nuestra Cancillería está completamente alineada con Estados Unidos. No tiene lo que se ha prometido, ¿no? Es decir, No, eso multilateralismo. yo creo que... No, no No, hay ya. eso. Es decir, estamos con Estados Unidos y en cuanto a la doctrina Monroe y Trump la haga, la ejecute, nosotros no podemos sino seguir los dictámenes de esa doctrina, que consiste en al menos tres cosas, así para ponerlo de manera sencilla y que se entienda, Adelante, ¿no? Felipe, por favor. Control sobre los recursos naturales, estratégicos, tierras raras, litio, agua, otros recursos, cobre, ¿no? Que son necesarios para que Estados Unidos pueda dejar de depender de las tierras raras de China y pueda Felipe, comenzar a potenciarse Felipe, más. tenemos un minuto de conexión. Un minuto de conexión. Las otras Sí, dos, por favor. Que se nos va a cortar eso significa que las Perdón. cancillerías no pueden ser multilaterales, como prometen retóricamente, porque multilateralismo dentro del marco de la doctrina Monroe significa traición, Mm. subversión dentro del espacio, es decir, dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. ¿No? Eso Felipe, es, entonces, mira cómo estamos. ¿Mm? Esa es la situación, Ramón. Felipe Limarino, siempre es un placer. Gracias por el panorama. Éxito. Muy amable. Igualmente, gracias.